A mitad de semana recordaba esta palabra y después cuando, cuando la busqué me di cuenta que estaba en el libro de Lucas y es un relato muy lindo, muy atrapante. Eh, Dice que por aquellos días había ocurrido un acontecimiento bastante importante, un acontecimiento que que iba a marcar el mundo. De hecho, habían crucificado a Jesucristo y había pasado ya un tiempo, habían pasado 3 días y dice la Biblia que él se empezó a presentar a algunas personas, a algunos grupos de personas. Y a uno de ellos que se les presentó eran a 2 personas que iban de camino de Jerusalén a una aldea, a un pueblo llamado Emaús, que dicen algunos relatos que quedaban de Jerusalén a Emaús unos 11 kilómetros. Entonces era un camino, ¿cierto? Entonces estos dos iban hablando de las cosas que habían acontecido en esa semana y de cómo había sido el desenlace de esto, ¿sí? Un poco porque dice que esperaban de que este Jesús de Nazaret reviviera todo lo que era su nación. Pero no fue así. Y dice que en el camino que iban hablando, esto tiene el Lucas 24:13 tiene un subtítulo que dice en el camino a Emaús. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Había sido una semana bastante fuerte y habían estado, era noticia, era portada de principal de todo lo que pasaba con Jesús, de cómo había sido golpeado, de cómo había sido crucificado. Dice el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y puedo hacerme un poco, valerme de la imaginación y decir, puedo ver estos 2 hombres caminando y Jesús atrás de ellos, como apurando un poco el paso hasta igualar su velocidad, su mismo ritmo de paso. Jesús mismo se acerca a ellos y caminaba con ellos. Más los ojos de estas personas, dice, de estos 2, estaban velados, para que no le conociesen a Jesús. Y el 17 dice algo que verdaderamente pega fuerte. Y Jesús le dijo, ¿de qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Yo cuando recordaba esta palabra a mitad de semana, yo decía, realmente el Señor sabe hacer las cosas, ¿no? Y sabe en el momento justo dónde aparecer y cómo hacerlo. O sea, muchas veces se nos ha dicho, y lo he dicho, que Dios no llega tarde, sino que llega siempre a tiempo, en el momento indicado y en las circunstancias apropiadas. Y en esta circunstancia donde Jesús se le aparece a estos 2 muchachos, a estos 2 hombres que iban caminando, y le hace una pregunta clave, porque él los estaba escuchando, que iban hablando. Dice, ¿de qué están hablando?
¿Qué están hablando mientras? Y yo decía, ¿qué estamos hablando en este tiempo? Nosotros. Porque ellos iban a Emaús. Y en nuestro caminar de la vida, ¿qué estamos hablando nosotros? ¿Sí? Bueno, podemos estar hablando de aquellas cosas que nos gustan. Quizás algunos hablan mucho de la pasión del fútbol, de la pasión de su profesión. Muchos pueden estar hablando del trabajo. Muchos pueden estar hablando mientras estamos caminando y desarrollando nuestro paso diario, nuestro caminar en esta vida, en nuestro camino a Emaús, vamos hablando. Y Jesús viene con unas palabras tan sencillas y prácticas y nos dice, ¿qué estamos hablando? Y algunos podemos estar hablando de las pocas oportunidades que hemos tenido, o de que la vida no fue tan justa. Porque muchas veces escucho a algunas personas que dicen que la vida ha sido injusta con ellos, que han sido golpeados tantas veces y en ellos albergan un cierto dolor, resentimiento. Pero qué palabra la de Jesús. Y era también una pregunta para mí en ese momento. ¿Qué estoy hablando mientras estoy caminando? Mientras estoy desarrollando mi vida. ¿Qué estoy hablando? Ellos hablaban de lo que había acontecido en esa semana. De lo fuerte que había sido, pero también hablaban de la decepción. Porque Jesús les dice, ¿y por qué están tristes? De la decepción porque esperaban de que en Jesús iban a encontrar redención para su nación que estaba siendo oprimida y estaba siendo manejada por un imperio invasor. Y albergaban en Jesús un nuevo ámbito de liberación en todos los niveles. Pero Jesús no había venido a eso, sino que había aparecido con otro plan y otro propósito. Y él le dice, che, ¿y por qué están tristes? Claro. Muchas veces estamos tristes porque pareciera que las cosas no nos salen como pensamos o como realmente las planeamos. Estamos tristes en ocasiones porque perdió el equipo, porque pasa esto o pasa lo otro. Pero es una pregunta para que nos realmente reflexionemos en este tiempo. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de derrotas? ¿Estamos hablando de amarguras? ¿Estamos hablando de recuerdos? Jesús nos dice hoy, en esta noche, che, ¿qué están hablando? Mientras estamos caminando. Quizás muchos hablan de su nación. Y muchas veces escucho de que hablan de nuestra nación argentina. Y maldicen nuestra nación. Maldicen literalmente a nuestra nación. Pero no es nuestra nación la que está maldita. ¿No? Son los actos que muchas veces se producen, o las cosas que permitimos, o las cosas que hacemos dentro de nuestra nación, que hace de que se desencadenen cosas que no son buenas.
Si alguna vez lo escuchó, bien, y si no, se lo digo, se lo comento. Argentina es un país rico. De por sí dice que el significado de Argentina es plata. Y si el significado de nuestra nación es plata, ¿por qué hay tanta pobreza? Es que yo digo, no hay pobreza, hay viveza. La famosa viveza criolla. A Argentina le sobran vivos. Y gente que habla mal de su nación. Gente que habla mal de su provincia. Gente que habla de sus gobernantes. Pero la Biblia me enseña otra cosa, a que tengo que orar por aquellos que están gobernando, ¿o no? Claro, puede o no ser de mi agrado político, pero la Biblia me enseña que tengo que orar por ellos. ¿Qué estamos hablando en este tiempo? ¿Qué estamos hablando en nuestro caminar? Bueno, mirá, yo estoy hablando de mis hijos. Está bueno. Y está bien. Porque mis hijos esto y mis hijos aquello. Mis hijos son mi orgullo. Yo te digo lo que dice la Biblia y es también una palabra que confronta a mi vida. Lo que dice la Biblia, lo que dice Proverbio, es a la inversa a lo que nosotros hacemos. Porque yo puedo decir, sí, mis hijos esto, mis hijos aquello, y ponerlos en un pedestal. Pero por el contrario, Proverbio dice que los hijos son los que tienen que tener en un pedestal al Padre. Estar honroso del Padre. Y hoy se ha perdido eso. Hoy se ha desvanecido esa esencia de decir, che, soy así porque mis viejos me enseñaron esto. Lo bueno, el valor de trabajar, el valor de permanecer, el valor de seguir, el valor de estar, el valor de una palabra. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Quizás estoy hablando de las cosas que he perdido. Quizás estoy hablando de los sueños que no he logrado. Y me lamento. Pero sabemos y entendemos que cuando Dios está en medio de toda esta situación, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para hacer las cosas e intentarlo una vez más. Porque todo eso indudablemente nos lleva a tener una cierta tristeza dentro de nosotros. Estos dos hombres la tenían, porque lo que esperaban de Jesús no fue hecho. Es decir, lo habían tomado, lo habían crucificado y lo habían sepultado. Pero se estaban olvidando de algo tan importante, porque un poco más abajo habla de que uno de ellos era una persona conocida, un cierto seguidor de Cristo. Y se estaban olvidando de algo tan importante, algo que había dicho Jesús de que al tercer día iba a resucitar. Y dice, y ya habían pasado 3 días. Jesús estaba resucitado.
Jesús estaba resucitado. Y si tengo que decir de algo en esta noche, que realmente, que cuando yo leí este pasaje y lo leí una y otra vez, me gusta esto cuando dice que Jesús viene a nuestro encuentro y Él camina con nosotros. Primero escuchó lo que estaban hablando estos hombres y se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús está caminando con nosotros. Jesús está a nuestro lado. Lo que pasa es que hay veces que no nos damos cuenta. Hay veces que estamos tan sumidos en nosotros mismos, en nuestra esfera, en nuestra burbuja, que no nos damos cuenta. Y pensamos que lo que tenemos y lo que hicimos fue por beneficio propio. No. Hubo algo divino y sobrenatural que te ayudó. Y ese se llama el amor de Dios. Jesús está caminando con nosotros. Y cuando suceden algunas cosas, Él está para levantarnos. Una vez más la pregunta a estos dos hombres caminantes de ese camino a Emaús: muchachos, ¿qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? ¿Qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Quiero animarme y animarnos en esta noche a que reflexionemos en esto. Y si estamos hablando de derrotas, cambiemos nuestra versión. Si estamos hablando de sueños no logrados, cambiemos nuestra versión a que lo voy a poder hacer. Si estamos mirando de aquellas cosas que quizás se nos escaparon de las manos, comencemos a creer de que lo vamos a alcanzar. Dios está en medio de nosotros. Dios está en el asunto y cuando Él está, Él hace las cosas mucho mejor y más fáciles. Así que en esta semana te hago una invitación y me hago una invitación a cambiar mi forma de hablar. Y no te estoy hablando de tener un pensamiento positivo, de decir, che, todo va a estar bien. Te estoy hablando de hablar por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te estoy diciendo de hablar y declarar las cosas que no son como si fueran. Pero es que los recursos que tengo son escasos. Es que no puedo llegar a ningún lado. Hablemos por fe. Dios está en el asunto. Porque acá está el secreto. Jesús está caminando con nosotros. Jesús está caminando con nosotros. Y Él está no para pisarnos, sino para ayudarnos, para levantarnos, para abrirnos el camino. Él está al lado de nosotros. Me animo y te animo a que cambiemos nuestra forma de hablar y que hablemos por fe. Estoy enfermo. No digas estoy enfermo. No digamos estoy enfermo. Estoy sano. Estoy sano por las llagas de Jesucristo. Che, no puedo conseguir trabajo. Dios va a abrir una puerta. Dios va a abrir una puerta en esta mañana. Levántese y diga, Dios va a abrir una puerta. Si tiene fe para decir Dios va a abrir muchas puertas, dígalo. Créalo. Cambiemos nuestra forma de hablar. Porque indudablemente lo que confesamos con nuestra boca acontece. Pero te digo algo más, cuando lo declaramos en fe y la fe está puesta en el Señor Jesucristo,
hay cosas inesperadas que acontecen. No se te abren una puerta, se te abren varias. Y Dios está obrando con poder. Cambiemos nuestra forma de hablar, de lo negativo a lo positivo. Cambiemos nuestra forma de mirar las cosas. Decimos, che, veo un panorama oscuro, veo en lo económico, veo un panorama así, el dólar y lo otro. A los hijos de Dios nada le va a faltar. A los hijos de Dios nada le va a faltar, pero créalo. Y recuerde la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero háblela. No diga me falta. Nada me va a faltar. Dios está en el asunto. Reflexionemos en esta semana y nos animemos a cambiar nuestra forma de hablar. Nos animemos a cambiar nuestra forma de hablar. Dios va a abrir puertas. Padre, gracias en esta hora. Gracias en este día, en esta tarde, en este día domingo, Señor, que nos llamas a la reflexión. Señor, y nos dices que cambiemos nuestra forma de hablar. Nuestra forma de ver las cosas, Señor. Para que eso no sume tristeza en nuestras vidas. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús de que tu presencia venga, Padre, sobre cada una de nuestras vidas. Señor, que podamos declarar palabras de fe, que podamos hablar con fe, pero en ti, Señor, y sobre ti, Padre Santo. En medio de todas estas cosas, Señor, que parecen poco agradables, en medio de un año que muchos esperamos que termine ya, porque pensamos que el próximo va a ser mejor. Es decir, deseamos en lo más profundo que sea mejor. Pero indudablemente tú tienes el control de todas las cosas. Pero tú nos enseñas a vivir cada día. Cada día. Señor, en el nombre de Jesús. Que durante esta semana nos podamos ejercitar en fe. Y a hablar las cosas que no son como si fueran. Que los que estaban enfermos digan y proclamen: estoy sano por Jesús. Que los que están atravesando un problema, una dificultad, que le den lugar a Dios y que hablen palabra de fe. Porque para ti nada hay imposible. Porque como dice aquella canción, mi Dios, aunque no te vemos, estás obrando. Aunque no te vemos, estás obrando y estás allí, estás allí. Y eso provoca adoración. Estás aquí y eso provoca nuestra adoración. Y estás abriendo camino. Y tan solo tenemos que adorarte. Y mientras te adoramos, Señor, tú estás sanando nuestro corazón, cerrando las heridas. Y estás haciendo cosas nuevas. Padre, que en nuestro camino a Emaús, en nuestro camino diario de esta vida, de nuestras vidas, Padre Celestial, podamos caminar contigo. Te invitamos, Señor, es decir, Señor, camina con nosotros. Camina con nosotros, guíanos, oriéntanos, ilumínanos, guía nuestros pasos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios del cielo, por todas las cosas. Y en el nombre de Jesús decimos amén y amén.